Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Silvia García Cadena y vamos a hablar de Patricio Redondo y de la Escuela Freinet. Celestín Freinet formó parte del movimiento de la escuela moderna. Es considerado por algunos su iniciador y principal impulsor del movimiento de la renovación pedagógica en la primera mitad del siglo XX. Fue introductor de la imprenta en la escuela y defensor de la pedagogía que escucha a los niños, se inspira en sus descubrimientos, les pone en contacto con la naturaleza y da valor a las capacidades de cada uno. Esta es la pedagogía Freinet. Su misión principal era ayudar a las potencialidades de cada individuo. Freinet pretende que la escuela sea viva, una continuación de la vida del pueblo y del medio con sus problemas y realidades. Para ello, plantea un proceso educativo centrado, 1. En el niño. Toda pedagogía que no parte del educando es un fracaso. 2. La labor del profesor. Poner a su disposición las técnicas más apropiadas y los instrumentos adecuados a estas técnicas. Este conjunto de técnicas, Norberta, activa, popular, natural, abierta, paidológica, cooperativista, metodológica y anticapitalista, se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. Su objetivo es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. La escuela que propugna Freinet es para el pueblo, para la clase trabajadora, con democracia interna y una cultura democrática y participativa, sin imposiciones externas, sin la domesticación de la escuela capitalista y sin notas de obediencia. Uno de sus grandes representantes, particularmente en México, fue el profesor Patricio Redondo. Voy a leer un fragmento de un artículo escrito por Elena Poniatowska, publicado en La Jornada el 5 de junio del 2016. Patricio Redondo, un maestro ejemplar. Tras la derrota republicana en 1939, Patricio Redondo viene a México, como otros republicanos, y se detiene en Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de julio de 1940, y de ahí camina a San Andrés Tuxtla. Soy maestro, dice de casa en casa y pregunta, ¿tiene usted hijos? La familia de Manolete Pretelín, Norma Turrén de López, don Juan de la Cera y su bella hija Hermilia de la fábrica de tabaco, donde se aplanan las hojas de tabaco todavía húmedas, responden, sí, tenemos hijos, pero lo que no tenemos es escuela. Eso no importa, puedo darles clase bajo el árbol. Todas las mañanas los niños salen corriendo y se sientan bajo el árbol y así Patricio Redondo les enseña a leer y a escribir con el sistema de Celestín Freinet, que consiste en imprimir sus ideas y pensamientos. Los alumnos escriben un texto y luego lo imprimen, escogiendo cada una de las letras y más tarde redactan el libro de la vida en el que narran sus vivencias y las de San Andrés. Para Patricio Redondo, la escuela tradicional con sus premios y castigos es mala. Apuestan a formar niños libres que piensen por sí mismos, integran las matemáticas a sus actividades diarias, el respeto a la naturaleza, el conocimiento de las semillas, da a los niños la única llave que importa, la llave del campo, y procura que la escuela esté rodeada de bosque y que los niños pasen mucho tiempo al aire libre. En 1941, Patricio entra a trabajar en la escuela secundaria por cooperación y con su sueldo manda a hacer una prensa escolar. Escribe al grabador Alberto Beltrán. Seguimos dando las clases completamente gratuitas, de preferencia a niños y a mayores analfabetos de la población indígena. En el taller de gráfica popular, Albert Steiner le enseña a Beltrán un cuadernito enviado desde San Andrés Tuxtla, porque él le regala el linóleo para grabar. A Beltrán le resulta muy conmovedora y les escribe, y a su vez le responden preguntándole cómo se viste, cuánto mide, qué come, cómo es su cara, cómo conoció la revista. Encantado, Alberto viaja a San Andrés y su primera gran sorpresa es descubrir que Patricio es español. También Patricio le dice a Beltrán, yo creía que era usted un hombre grande y veo a un joven. A Beltrán, en San Andrés, le impresiona la modestia de la casa alquilada que funge como escuela, la sencillez de Patricio, que duerme en el piso. Toda su conducta es una lección de vida. En 1944, ya la escuela, incorporada al sistema de educación federal, cuenta con 60 alumnos y los niños envían por correo a sus amigos los cuadernos Mi Afán, Mexicanitos, Xochitl, Nacú, que publican cada mes. Patricio Redondo prepara un grupo de maestros e invita a la Escuela Normal de Jalapa para que practique el método Freinet, que también lleva a las comunidades indígenas de Chiapas. Sus aliados son Hermila de la Cera y sus grandes discípulos Julio Chigo, Emilio y Norma Turret de López, y otros maestros que lo respetan y admiran. La escuela de San Andrés Tuxtla nunca cierra sus puertas. Los niños le hablan de tú al profesor
profesor. Pueden ir a cualquier hora fuera de clases, hasta en la noche y los domingos. Y aunque la escuela ya está incorporada a la Secretaría de Educación, tienen la libertad de aprender jugando. En 1960, a los 75 años, entra como alumno en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Veracruzana de Jalapa y obtiene el grado de maestro en pedagogía con su tesis técnica Freinet. Hacia 1966, el medio de la construcción de la escuela desmejora. Unos meses después de colocar la primera piedra del edificio escolar, el 31 de marzo de 1967, Patricio Redondo muere a los 82 años. En su tumba, sus alumnos colocan la lápida hecha por Alberto Beltrán. Beltrán graba en la piedra a un maestro rodeado de niños debajo de un árbol. 2 años más tarde, en 1969, se inaugura el edificio de la Escuela Experimental Freinet, que funciona hasta el día de hoy. Patricio Redondo exigió que sus alumnos no lo llamaran maestro. Nunca se creyó superior, nunca humilló a nadie porque no supiera contestar. Nunca usó su título de maestro respetado para lucrar en beneficio propio ni para escalar en política. Al contrario, sacó dinero de su bolsillo para la escuela. Hoy nos acompaña Silvia García Cadena, quien fuera una de sus alumnas hasta graduarse de primaria y quien nos compartirá de primera mano sus experiencias estudiando en la escuela del profesor Redondo. Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar. Muy amable, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, de verdad es que desde que yo recuerdo, mi mamá me contaba las aventuras de uno de mis tíos estudiando con Patricio Redondo y yo creo que eso me marcó mucho para ser un poquito rebelde y ver que la educación puede ser diferente a lo que conocemos tradicionalmente, pero escucharlo de ti, que estudiaste mucho tiempo con él y que nos cuentas las experiencias y ver las fotografías que nos vas a compartir, va a ser de esto un archivo delicioso. Compártenos un poquito cuándo entras, cómo era el contexto en San Andrés en esa época y ahí vamos desarrollando. Ándale, yo entro a la escuela en 1945 y la primera maestra que tuve es Amada Maza. Nos da ella primer año, no me acuerdo, querida, de qué manera nos enseñó a leer, pero nosotros salimos leyendo de primer año. Entonces es una cosa maravillosa porque en primera eran muy pocos alumnos, eran 10, 13, 15 máximo en cada grupo. Normalmente teníamos en un mismo salón hasta 2 grupos, o sea, era cuarto y quinto. Con Patricio nos daba quinto y sexto. Tuvimos el gusto de que nos diera clases Eulogio Chigo, mi maestro que fue también muchos años, Julio Chigo, que son hermanos, que ya fallecieron hace mucho tiempo también. Yo pienso que el hecho de ser como yo soy es parte de lo que él me hizo, ¿ok? En la actualidad a mí me preocupa, a mis 77 años que tengo, de que la mujer pelee la igualdad. Nosotros desde entonces éramos iguales que los hombres, con la única diferencia, y eso es muy difícil que los señores lo entiendan, es que somos damas y así nos deben de tratar. Claro. Patricio, por ejemplo, no llevábamos útiles a la escuela. Él nos proporcionaba unas hojas, media carta, hacíamos nuestros archiveros. Nosotros las mujeres le pintábamos cositas bonitas. Teníamos mesas forradas con papel manila. Era algo aberrante que pintáramos la mesa o un libro o tus manos. Eso era algo que no nos entra. Ya lo que me marcó mucho es que nos dijo que una dama ni chifla ni masca chicle. Entonces, en mi vida me has visto con un chicle en la boca. Y chiflar, no, hijita. Are you listening? Damn.